Ahora quiero presentar como el componente teórico de la sesión de hoy. Voy a trabajar entonces en torno a un libro de un intelectual colombiano, Rafael Gutiérrez Girardot, que indaga en torno a la producción modernista en literatura y poesía en Iberoamérica. Su libro de hecho se llama Modernismo, supuestos históricos y culturales, y me sirve o lo traigo a esta clase porque me permite pues como responder a varias preguntas respecto a la consolidación de la actitud moderna o del pensamiento moderno. Una, sobre todo relacionada con la colonización cultural. Me gusta como Rafael Gutiérrez Girardot nos cuestiona constantemente a aquellos intelectuales que solemos considerar que hay culturas intelectuales de primer orden y culturas intelectuales de segundo orden, y después la cultura intelectual colombiana. Él nos ataca y ataca esa prerrogativa de nosotros de considerarnos derivativos, colonizados, penetrados culturalmente, para decir, no, más que ser unos más que analizar estos fenómenos como resultado de un acto de dominación, de ejercicio de poder, es necesario entenderlos más como resultado de una combinación de factores. Más que ver la poesía modernista iberoamericana de final del siglo XIX y comienzos del XX como una rareza, como fruto de cierta actitud exótica, globalizada, le pido a esos intelectuales que más bien valoren, analicen ese fenómeno en su particularidad. No que entren a decir, esto es derivativo, esto es copia, esto es resultado de una decisión de instancias de poder y ya, sino que lo complementen con observaciones que puedan proveer los mismos fenómenos. El libro en que me baso es básicamente un ensayo largo derivado de clases que Rafael Gutiérrez Girardot daba en la Universidad de Bonn a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. Y pues básicamente lo que va a permitirle al autor es, a partir de mirar cierta poesía y literatura producida durante la finalización del siglo XIX y el contexto hispanoamericano, va a tratar de entender qué producción se dio ahí, por qué se dio esa producción, cómo se relacionaba con otras literaturas y, lo que me resulta mucho más importante, incluso le permite establecer una reevaluación, una revisión en torno a la categoría de modernidad cultural o modernismo. Y en ese sentido, me parece también destacable dentro de este documento de Girardot, de Gutiérrez Girardot, el que de buena cuenta de autores locales los ponga a dialogar con autores de entornos hegemónicos, sobre todo Europa, sobre todo Francia, sobre todo Alemania, y por esa vía más que someternos a una cadera, a una genealogía de derivaciones colonialistas, lo que hace es integrarnos a una genealogía de pensamiento donde perfectamente sí, somos latinoamericanos y por idioma nos hermanaríamos con españoles o personas que hablen castellano, pero no nos limitamos a ello. Nuestras obras o las obras que se producen en este contexto no están condenadas a ser solamente leídas en su idioma o ser solamente apreciadas por sujetos del contexto inmediato. Entonces, en ese diálogo me parece que también plantea en la práctica una lectura en torno a la globalización. No se queda lamentando el hecho de que nuestra literatura fuera escrita en español, por lo tanto iba a tener un acceso restringido o iba a ser estudiada de manera sesgada, sino dice, no, todo lo contrario, vamos a mirar esto en términos mucho más globales. En ese sentido, entonces, él va a recordar a un investigador, Ricardo Gullón, a quien él cita para evidenciar el hecho de que el modernista, aquí ustedes pueden poner el artista o el poeta modernista, es un heterodoxo que intenta ser aún heterodoxo dentro de la heterodoxia.
Es un sujeto marginal que intenta ser marginal dentro de sujetos marginales. Ese sujeto marginal va a dar buena cuenta de los procesos de indagación que adelanta, va a dar buena cuenta de sus intereses y va a permanentemente virar en torno a la producción de sentido en torno a su obra. Digamos que, volviendo al documental de Juliana Flores sobre Antonio Caro, Antonio Caro está investigando cuando realiza obras por sugerencia de mujeres de la sociedad bien bogotana. Él realiza obras cuando está trabajando en el entorno de la industria publicitaria. Él realiza obras cuando va por la calle y mira brotes de diente de león. Él realiza obras cuando habla con mujeres especializadas en el cultivo de papayuela, y en ese sentido toda esa experimentación y toda esa indagación da cuenta de su expansión de límites. Está, digamos, al integrar la papayuela como fruto vegetal a su producción artística, él estaría expandiendo de cierta manera la noción de materiales legítimos para producir arte. Y en nuestro contexto, ese gesto resultó de interés no solamente para él, sino para generaciones posteriores. Si ustedes recuerdan en el documental, él data esta decisión de trabajar con este tipo de frutos a partir de una invitación institucional que recibe para participar en una exposición que además tenía, eh, se basaba conceptualmente en la relación, en el choque cultural que se dio entre Europa y América después de 1492, y adicionalmente él establece dentro de esa exposición esa obra para garantizar su participación, pero también está indagando respecto al hecho de cómo utilizar nuevos materiales dentro de la producción de obra. Es decir, con esa decisión, Antonio Caro no solamente expande la propia comprensión de su práctica visual, sino que ofrece argumentos para quienes lo lean, lo atiendan y dialoguen con esa obra, decidan si quieren involucrar esos procesos, esos materiales nuevos en su propia obra. Al expandir en los límites, le expande los límites a los demás. Es decir, esta idea de vanguardista, ¿no? El sujeto que va hacia adelante y que nos abre terreno en un entorno desconocido o enemigo. Ahora bien, por otro lado, volviendo a Rafael Gutiérrez, eh, para hablar de los poetas modernistas en Hispanoamérica a finales del siglo XIX, él los va a hacer equivalentes con otros movimientos o sujetos que dentro de la historia cultural occidental resultan determinantes o por lo menos notorios al tratar de notar esa evolución en ese cambio de mentalidad, el paso de una mentalidad apegada a la institucionalidad religiosa, a la interpretación centrada en torno a la fe y a la gestión de cierta fe, sobre todo en nuestro contexto la cristiana, y la modificación de cierta ética cuando se empieza a reemplazar la interpretación del mundo, de los fenómenos del mundo, a partir de una mirada teocéntrica a pasar al uso, al empleo de una mirada basada sobre todo en ejercicios de razón. Entonces él va a decir que los modernistas decimonónicos hispanoamericanos podrían hacerse equivalentes a los jóvenes que integraban movimientos como Sturm und Drang, como el expresionismo alemán, como el romanticismo inglés, autores como Baudelaire, autores como Gabriel D'Annunzio o Filippo Tommaso Marinetti. Es decir, lo que está mostrando Rafael Gutiérrez o la intención que tiene Rafael Gutiérrez Girardot en este caso es la de hacer partícipes de un espíritu global, tanto a los modernistas hispanoamericanos como a sujetos que estaban ubicados en Francia o en Alemania. Incluso, aquí no importa tanto la afiliación ideológica, es decir, no por ser experimentales estéticamente son progresistas, no por ser, no por expandir los límites de la producción visual son necesariamente pro pueblo o pro socialismo o traducido a bogotano o mamertos. No, porque en ese sentido Gabriel D'Annunzio y Filippo Tommaso Marinetti se saldrían de esa vía. Estos eran, traduciéndolo a colombiano, más paracos que en el ubérrimo. Estos sujetos
de hecho inspiraron a Mussolini respecto a prácticas estéticas dentro del fascismo italiano. Uno lo inspiraron, Gabriel D'Annunzio, poeta, otros lo implementaron, Filippo Marinetti, poeta y responsable de performances artísticos. Entonces, no por ser vanguardista eres de izquierda, no por ser vanguardista eres progresista. No, aquí se puede ser vanguardista siendo de extrema derecha. Ahora bien, concentrándose en el modernismo hispanoamericano del siglo XIX, ya, o sea, ya tendiendo específicamente como a sus procedimientos, Rafael Gutiérrez Girardot va a destacar de una manera introductoria, después va a profundizar, que los modernistas hispanoamericanos notaron, evidenciaron una crisis en el arte, la ciencia, la religión y la política, que esta crisis no era local, que esta crisis de hecho era universal, es decir, había una gran crisis de valores. Y en ese sentido, esa crisis dependía de dos cambios sociohistóricos fundamentales. Es decir, como ya la explicación teocéntrica no era suficiente, era necesario mirar condiciones socioeconómicas que se presentaban en contextos de impacto universal, donde esas modificaciones alteraran la comprensión del arte, de la ciencia, la religión o la política. Para él, una de ellas va a ser la explosión, la expansión, aunque sí, la palabra explosión no es un lapsus, utilicémosla. La explosión del capitalismo y otra, la expansión de formas de vida burguesas. Entonces, si ustedes hacen la lectura postcolonial respecto a la aparición e implementación del capitalismo, efectivamente a partir de 1492, cuando se le duplica el mundo a Europa, el modelo que conocemos como capitalismo se acelera y empieza a difundir, empieza a imponerse como el modelo de, de desempeño económico más adecuado. Es el motor de nuestro sistema. 1492-2021. Seguimos con él. En ese sentido, el capitalismo resulta fundamental para poner en crisis entornos o apegados a la tradición o apegados a cierto ejercicio conservador de la política o la práctica de fe o la administración de los cuerpos, ¿sí? Y en ese punto, esa expansión del capitalismo, dice Gutiérrez Girardot, se puede listar, se puede detectar. Y ante esa crisis económica, la respuesta de un grupo de artistas va a ser, y poetas, va a ser producir una serie de expresiones que la evidencien, que la pongan, que la saquen a relucir. Por otro lado, la expansión de las formas de vida burguesas le van a resultar de interés porque resulta que el burgués llega, adquiere poder, adquiere preeminencia a partir de un proceso revolucionario. No se pasa de la Edad Media a la modernidad de manera tranquila, se pasa porque hay una crisis determinada por pandemias, por revoluciones, por expansión de modelos económicos. Y ese proceso él lo va a mostrar poco a poco, de hecho va a mirarlo siempre poniéndolo en relación con definiciones en torno a la utilidad del arte, a la practicidad del arte, a la necesidad de que existan artistas, por ejemplo. Por un lado, entonces, lo que va a encontrar Gutiérrez Girardot es que esta explosión del capitalismo y expansión de formas de vida burguesas va a hacer cada vez más conscientes a los ciudadanos de sus redes de dependencia, de que no pueden existir de manera individual, de manera autónoma, más bien, sino en un entorno donde dependen de que los alimentos vengan de tal parte y tal persona se los traiga, el agua potable que consume llegue de tal manera y lo pague el Estado, lo pague una empresa privada, y si ese sujeto se sale de ese contexto podría arriesgar su supervivencia. Generalmente, en esas redes de dependencia, y va a ser una de las paradojas de la persona moderna, esas redes de dependencia van a determinar la existencia de un sujeto que se va a imaginar constantemente autónomo, que se va a imaginar constantemente egoísta, que va a vivir permanentemente en función de satisfacer sus necesidades básicas
y que muy pocas veces va a recurrir a la colectivización, ni siquiera colectivización, al trabajar en conjunto con otros sujetos para obtener un bien en común. Entonces esa paradoja. En un entorno de alta dependencia para la supervivencia es donde aparecen sujetos más fuertemente arraigados respecto a una defensa, casi a un activismo del individualismo. Ahora bien, resulta entonces importante desde esta perspectiva, dirá este sujeto, mirar qué sucedió con la religión, cómo esos individuos o esos nuevos sujetos van a relativizar, separarse de o rechazar abiertamente el dogma institucional religioso para interpretar el mundo, para interpretar su vida, para interpretar su lazo social, y van a empezar a extender estos cuestionamientos o este rechazo no solamente a la administración de la sociedad, sino a la administración de la cultura. De hecho, no habría una separación. Administración de la sociedad vendría a significar, de cierto modo, administración de la cultura. Algo así como arte, Estado, arte y propaganda, institucionalidad y arte, yendo de la mano para disciplinar los cuerpos. Ese proceso de relativización de la fe, aunque parezca contundente, aunque parezca irrebatible, no es tal. Es decir, porque un país se declare moderno o considere que está modernizándose, esto no va a implicar que todas sus comarcas son modernas y toda su población se va a homogenizar en torno o se va a acercar, más bien, se va a acercar de manera unánime hacia el pensamiento moderno. No, van a quedar rescoldos de animismo, de explicaciones mágico-religiosas, de recursos a la fe para interpretar ciertas cuestiones cotidianas o de crisis. En ese sentido, a 2020, ustedes pueden ver cómo en su contexto, en los entornos donde ustedes habitan, donde sí hay modernización, hay servicios y mal que bien hay una más o menos bien llevada solvencia económica, se recurre a la interpretación teocéntrica respecto a crisis como la de la pandemia, el desgobierno que vivimos o de llegar a darse incluso si tuviéramos una grave crisis en nuestro contexto tipo guerra civil en nuestras calles, la interpretación en muchos casos, a pesar de que estemos en un entorno que se considera homogéneamente moderno, en muchos casos la interpretación sería teocéntrica. Nos merecemos la pandemia por haber votado durante 20 años por Álvaro Uribe Vélez, nos merecemos esta guerra civil porque nos hemos portado mal y es una maldición divina la que cae sobre nuestro territorio, la guerra es nuestro desayuno porque Dios lo decidió así. ¿Dónde podemos ver estas interpretaciones? En el sentido común de la ciudadanía, pero más allá, un paso más atrás, y es literal, este paso más atrás en términos regresivos incluso, podríamos verlo en medios de manipulación de información. Entonces vemos noticieros, vemos medios de alta penetración en nuestra población donde se nos enseña a plantear unas interpretaciones no modernas, mágico-religiosas respecto a nuestra situación de crisis. A partir de ahí nos queda el animismo, no, perdón, nos queda la opción de idealizar el mal y rezar para considerarnos a salvo. Entonces puedo tener mi iPhone y puedo estar súper conectado en una red 5G, pero asimismo voy a explicarme la pandemia diciendo yo me la merezco porque no rezo lo suficiente. Entonces voy a otra vez a arrodillarme ante mi altar de Álvaro Uribe Vélez porque pues él me está castigando con pandemia por haberlo olvidado. Me porté mal, no le presté la suficiente atención a ese Dios me está castigando. Y eso no solamente pasa en nuestro contexto, pasa en entornos que nosotros solemos considerar, sobre todo por esa idea autoasumida de dependencia cultural, solemos considerar como más elevados que el nuestro. Cuando vayamos allá y no sé, lleguemos al centro de, no sé, Frankfurt o Berlín, o un entorno que consideremos altamente desarrollado, llegamos allá y decimos, ok, aquí sí son modernos, aquí sí son ilustrados, aquí sí son racionalistas.
Y cuando nos encontremos allá con sujetos que tienen prácticas mágico-religiosas, que acusan no al coronavirus, sino a los migrantes de ser los responsables de su crisis económica, y cuando les preguntemos sobre la razón de ello, acudan otra vez a dogmas de fe para decir la culpa es tuya porque vienes de otro país a quitarme mi trabajo, etcétera, podamos decir, ah, ok, estarán muy modernizados, pero en términos de pensamiento moderno siguen igual de medievales que allá en el Ubérrimo. Ahora bien, este proceso relativo entonces tiene que llevar, o no, no tiene que llevar, permite preguntar sobre la relación que va a tener el artista con su sociedad. Y lo que va a decir Gutiérrez Girardot es que la relación del artista, que es heterodoxo dentro de la heterodoxia, cuando se acerca a la sociedad, va a ser absolutamente problemática. Es decir, si te pretendes marginal en un entorno ya establecido y medianamente pacífico, tu marginalidad va a ser vista con sospecha. Tu marginalidad no va a ser vista como divertida, sino más bien como desagregadora, como subversiva. Y entonces, esa relación se va a dar no solamente en tu contexto, sino si te vas a otro contexto ya establecido y pacífico, donde quieres ejercer como artista y quieres ser mega heterodoxo, allá también te van a ver con malos ojos. Es decir, esa situación, el artista va a cargar con esa situación para donde sea que se vaya. Se va al Polo Norte, allá también lo van a joder por vanguardista problemático. Viene a Bogotá, lo desaparecen. Se va a Berlín y también es rechazado por una configuración social mayoritaria. Es decir, es un tropo dentro de esta historia del modernismo. Siempre vamos a repetirnos esta historia, la vamos a ver biografizada, convertida en guiones, convertida en cómic, la convertimos casi en una línea narrativa, pues. Y lo que va a hacer Gutiérrez Girardot es recuperar a un poeta, precisamente europeo, Halderlin, para preguntar, o no, recupera de Halderlin una pregunta respecto al poeta en los tiempos modernos, en los tiempos actuales. Dice, ¿y para qué el poeta en tiempos de miseria? Y lo que va a decir Gutiérrez Girardot es que esa pregunta, ese tropo, ese constante interrogar respecto a la función que cumple el poeta o el artista en una sociedad que se ve permanentemente en crisis, se puede responder en obras como Ardinghello y las Islas Bienaventuradas de Wilhelm Heine, que es de 1787, o 100 años después por Joris Karl Huysmans, en una obra que se llama Arrebú, o 1896, una obra de José Asunción Silva que se llama De Sobremesa. En todas estas obras, a pesar de que una sea producida por alemanes y la otra sea producida por un bogotano santafereño, a pesar de que hubieran sido producidas con una distancia de 100 años, a pesar de que hubieran sido producidas en diferentes continentes, dan cuenta de esa relación problemática que tiene el moderno con su sociedad, el heterodoxo con un entorno que tiende a ser tradicional y conservador. Ese moderno va a ser sobre todo un personaje como ese Antonio Caro que ustedes vieron en el documental, un personaje que se reconoce, es decir, se autorreconoce y actúa para cierto escenario como personaje que le va a ofrecer a ese escenario hechos memorables para que la audiencia de ese escenario lo recuerde y casi que lo convierta en una tipología. Entonces, en el caso de estas novelas, esos personajes van a reaccionar contra la sociedad, van a rechazar los valores antipoéticos de esta sociedad, van a despreciar su moral y van a resentir las presiones de esta sociedad. Estos sujetos van a ser vistos desde esa perspectiva como artistas antisociales. Aquí es muy importante que ustedes atiendan al sentido que pueda adquirir la palabra antisocial, sobre todo. Si ustedes toman a partir de la producción mediática de este país esa palabra y la articulan respecto a producciones artísticas o culturales, por ejemplo en movilizaciones, en protestas, van a ver que el antisocial va a ser un concepto que se utilice para lanzárselo como arma arrojadiza a jóvenes que rayan paredes, a jóvenes que realizan bloqueos, a jóvenes que están desempeñando un performance en la protesta. Entonces estos sujetos que performan con su cuerpo en el espacio público son
insultados, son degradados con la noción de bajo la noción de antisociales o vándalos para justificar, por ejemplo, la violencia desmedida y asesina de cuerpos policiales como los del ESMAD. Entonces, ¿por qué mataron a Dylan? No tanto por joven, lo mataron por estar expresándose, poniendo su cuerpo en una protesta y pues estuvo tan de malas que le tocó que un policía que estaba más de malas aún le disparara muy de malas por la espalda y le diera muy de malas en la nuca, descerebrándolo. Entonces, en ese sentido, esa condición de lo antisocial para contextos como el nuestro, altamente conservadores y temerosos de la protesta social, pues sirven para que maten a los sujetos que se manifiestan. En contextos como el que está presentando Rafael Gutiérrez Girardot, ese artista antisocial va a ser sobre todo un sujeto que se pregunte constantemente ¿para qué estoy en tiempos de miseria en este contexto? ¿Para qué estoy en una sociedad tradicionalista? ¿Para qué estoy en una sociedad que se comporta moralmente de cierta manera? ¿Para qué estoy en una sociedad que no está dispuesta a escucharme? En ese sentido, va a decir Gutiérrez Girardot, ese artista va a preguntarse constantemente por su función y la función del arte que produce en la sociedad en la que lo produce. En el caso colombiano le tocará preguntarse además, bueno, ¿y cuándo me van a matar? En ese sentido, entonces, permítame, y ahorita terminamos, cuando termine, seguimos con las preguntas. Téngala ahí, porfa. Anótela y ya después continúo. En ese sentido, permítanme, les leo una parte extenso respecto a quién encuentra Gutiérrez Girardot que puede responder esa pregunta. Entonces él va a decir, podemos encontrar un intento de respuesta a esa pregunta por parte de un filósofo. Entonces, Hegel, filósofo alemán, le va a responder a Hölderlin, poeta europeo, que no estoy seguro si es alemán o islandés, lo perdí ya, donde básicamente la respuesta que le va a dar sobre la función del arte y el artista ya está superada. Como que hacer esa pregunta no ha lugar. ¿Por qué? Porque resulta que la misma producción moderna, el mismo enfoque moderno más bien, va a llevar a que se supere el arte y sobre todo por encima del arte, pues el que responde es filósofo, por encima del arte va a estar sobre todo la reflexión filosófica, pero entonces que lo diga Gutiérrez Girardot. Esta respuesta él la extrae, la encuentra en las lecciones sobre estética que fecha entre 1823 y 1829. En esas lecciones sobre estética, Hegel va a hablar del fin del arte. Entonces, si ya terminó el arte, ¿para qué preguntarnos sobre la función del arte? Palabras de Hegel. Para nosotros, el arte, citado por Gutiérrez Girardot, para nosotros el arte ya no vale como la forma más alta en la que la verdad se proporciona existencia. En la formación cultural progresiva, surge en general una época en cada pueblo en la que el arte va más allá de sí mismo. En sus comienzos, el arte deja un resto de algo aún misterioso, de un misterioso presentimiento y de una nostalgia, porque sus configuraciones no han puesto de relieve totalmente su pleno contenido para la visión figurativa. Pero cuando el contenido pleno ha emergido plenamente en las configuraciones artísticas, entonces el espíritu anticipador se retira de esta objetividad a su interioridad y la aleja de sí. Tal época es la nuestra. Se puede esperar ciertamente que el arte ascienda cada vez más y se perfeccione, pero su forma ha dejado de ser el más alto menester del espíritu. En ese sentido, cuando Hegel va a hablar de arte, el arte en sus comienzos, va a establecer una lectura respecto a lo que nosotros consideramos arte antiguo. Arte antiguo antes de Grecia, sobre todo, antes de Grecia. Es decir, Egipto, es decir, Mesopotamia. Entonces aquí les toca a ustedes mirar su historia del arte tal cual se las han contado en enciclopedias e incluso en la misma academia, para mirar cómo desde Hegel hay una hacia culturas previas a la griega,
Egipto y Mesopotamia sobre todo, va a haber un acercamiento a la producción visual contemplándola como muy cercana a lo mágico, como cercana al misterio. El artista entonces estaría allí para develar el misterio con su imagen, con su proceso de representación. En Grecia, la obra, la producción visual sobre todo, va a ser utilizada para dar cuenta, dignificar, engalanar. No, engalanar no, porque suena a banal. No, dignificar una presencia en el mundo, un sistema de pensamiento. No solamente se hacen varones representados según un canon de belleza para dar cuenta de la belleza que se supone se representa, sino también para dar cuenta de la perfección de una sociedad. Estos, por ejemplo, cuando se representaban atletas jóvenes en pleno ejercicio y vigor, ellos no solamente eran bellos por su cuerpo representado, sino también por su propia existencia en ese entorno, eran atletas, eran dignificados, eran casi deificados, por lo tanto la obra iba a eternizar en ellos su belleza, su esplendor, por ende el esplendor de su sociedad. Cuando eso sucede hasta Grecia, todo bien. Posteriormente es hasta la época de Hegel, él está declarando este fin del arte, en algunos casos se interpreta como muerte del arte, hacia 1823, es decir, hace 200 años se acabó el arte, según Hegel. ¿Por qué se acabó? Entonces resulta que aquí aparece la idea del pensamiento ilustrado como una constante reflexión en torno a sí y una constante crítica. Un moderno no deja de criticar, un ilustrado no deja de criticar. El creyente, el sujeto que se orienta según principios teológicos, nada, se apega al relato sagrado y sigue. Entonces, sigo en el mundo según mi fe, fin de la historia. El ilustrado va a cuestionarse permanentemente. Y si se cuestiona permanentemente, la lectura de Hegel entonces viene a aparecer o podría ser utilizada acá para entender, ok, si se sigue preguntando y se sigue preguntando y sigue cuestionando las razones de su existencia, la función que cumple en su entorno, hacia dónde puede proyectar su tarea, pues al final va a decir, yo no me voy a seguir haciendo arte, voy a seguir construyendo conocimiento a partir de mi reflexión. Por eso les decía que el paso que habría de seguir en esos términos de progresión sería el de la filosofía. ¿Yo para qué sigo haciendo pintura? ¿Yo para qué sigo haciendo escultura? ¿Yo para qué me desgasto haciendo sinfonías si puedo dedicarme a reflexionar en torno a mi devenir y al devenir espiritual de mi sociedad, de mi cultura, de mi época? Simplemente pensando y dialogando con otros. El ejercicio del pensamiento me permitiría dar buena cuenta de mi ubicación en el mundo y del mundo que estoy enfrentando. En ese punto, digamos que ya la escultura, la pintura, la sinfonía no van a ser suficientes para expresar la verdad. Me van a servir para darle forma, para decirle a la gente, mire, la verdad es quizá como esa imagen que le propongo, pero la verdad no está en ese objeto como tal. Ese objeto como tal es desarrollado por mí como un sujeto que tiene talento para desempeñarse en cierto devenir técnico, pero la verdad no está en el objeto como tal. Usted lo golpea y si lo destruye, si lo quema, por ejemplo, no está quemando la verdad. Está quemando una imagen que yo le propongo. Podríamos hablar de verdad, podríamos hablar de mi versión de la verdad a partir de interpretaciones que demos. Dialoguemos sobre la verdad, construyamos conocimiento a partir de ese diálogo y de constantes cuestionamientos respecto a dogmas, creencias, ejercicios de fe. Y a partir de ahí entenderíamos mejor la sociedad que simplemente mirando una pintura. Ahí, entonces, lo que va a decir, ya no es Hegel, ya sería Gutiérrez Girardot, va a decir que hay una posibilidad de que el moderno se va a mover entre la tradición cristiana y el ateísmo ilustrado para dar cuenta del mundo donde él está operando, del mundo en el cual está hablando. De hecho, va a recuperar a través de la lectura de Hegel la idea de humanidad anfibia, una humanidad que vive entre dos mundos que se contradicen, el de la tradición cristiana y el del ateísmo ilustrado. Y en ese sentido, esa humanidad anfibia va a estar enredada con la realidad vulgar, con la temporalidad terrenal, con el hecho de que no se viene a este mundo para ser eterno, sino que somos pura transitoriedad. Va a elevarse también con ideas eternas,
Por ejemplo, ¿va a idearse y elevarse al reino del pensamiento o va a construir leyes propias? ¿Va a dialogar para configurar la manera en que resuelve su convivencia y la administra? Y en el entretanto va a, de aquí vuelve otra vez el Gutiérrez Girardot, que estaba mirando el desarrollo económico, sobre todo a partir de la explosión del capitalismo. En el entretanto soy un sujeto que se sabe dependiente de una realidad vulgar, de una temporalidad en su propio devenir, que aspira a la eternidad y que depende permanentemente de otros. Entonces, entre lo mundano, los pensamientos elevados y la dependencia de otros, se va a desempeñar ese sujeto moderno. Ese sujeto moderno, de hecho, va a reconocerse a sí mismo como un medio para otros y también va a reconocer que convierte a los otros en un medio. Ese sujeto moderno debería mirar con un examen de conciencia permanente hasta qué punto está explotando a otros para obtener beneficio y hasta qué punto es explotado por otros para aportar beneficio. Ese sujeto moderno no asumiría de entrada que es un sujeto de creatividad pura porque el mundo necesita artistas como él, sino que se preguntaría, ok, ¿por qué me necesitan en Bogotá? ¿Por qué necesitan en Bogotá mi producción creativa y cómo me la van a pagar? ¿Cómo voy a utilizar un excedente económico en el entorno donde estoy, en la sociedad en la que me desenvuelvo, para poder ofrecerle a esta sociedad imágenes sobre ella misma? ¿Bogotá necesita más artistas o Bogotá necesita más? Y en ese más podríamos abrir una línea de respuesta respecto a políticos, ingenieros, médicos. ¿Bogotá en pandemia necesita más artistas o menos? Y esa pregunta tendría que ver con qué le aportarían esos artistas en términos de ideas elevadas, cómo esos artistas también resolverían su supervivencia. Digamos que desde que empezó la pandemia, ustedes como personas que se forman en artes, de hecho, lo vieron, eh, se dio un constante debate en torno a la definición de artista en el contexto de crisis y a su supervivencia. Iban de la mano. Y ustedes veían como en medios de manipulación de información, tanto como en redes sociales personales de artistas, se daba un constante diálogo en torno a somos el sector más afectado por la pandemia, si no tenemos posibilidad de socializar, nuestra profesión no tiene razón de ser. Pero al mismo tiempo se da una respuesta como, sin embargo, canto para ustedes porque yo sé que ustedes están en una situación de desespero igual a la mía. Y creo que mi música puede o tranquilizarles o dar sentido, no dar sentido a su crisis, por lo tanto vamos al suicidio colectivo. No, puede sí, permitirles interpretar la situación en la que se encuentran. Entonces canto ante ustedes y empiezo con mi guitarrita, pandemia, pandemia, pandemia. Y a medida que canto, no solamente les distraigo o les divierto o les entretengo o les formo, sino también estoy demostrando en mi echar guitarrita frente a mi computador para expresarme ante ustedes, también estoy mostrando una condición de precariedad. Creo que sobre todo al comienzo de la pandemia, y ahorita menos porque pues ahora ya sabemos cómo se relaciona la institucionalidad cultural con nosotros, pero al principio sobre todo esta pregunta respecto a la existencia vulgar, a la realidad material de la crisis y la elevación espiritual a partir del proceso artístico estaban en un constante diálogo y ya ahora pues ustedes vieron, ya los artistas dejan, los músicos dejan de dar conciertos gratis a través de sus redes sociales y ahora le piden plata por Patreon. Es decir, ahora cambió esa relación, pero al comienzo de la crisis ustedes lo podían ver. Si ustedes, mírenlo de esta manera, para redondear, si ustedes consumían esos productos culturales sin pagar y los consumían para distraer su tiempo libre, el de ustedes, ¿ustedes estarían utilizando a esas personas? Por supuesto. De hecho, los están utilizando, en términos económicos, estarían explotando, sin generarles usufructo, estarían explotando su talento. Pero desde otro punto de vista, el visionado que ustedes tienen respecto a esos contenidos podría ser redituable para estos artistas. Es decir,
si fueron vistos por 1 millón de personas, es posible que puedan empezar a generar algún tipo de recursos adicionales. No pensemos tanto en la monetización de redes, como que YouTube le paga a la persona que supera tantos visionados, sino más el efecto social que tendría ese 1 millón de vistas en el contexto inmediato del artista, del músico, por ejemplo. Si una empresa que quiere promover cierto producto se da cuenta que a este músico lo ven 1 millón de personas o más, ¿se acercaría a él para ofrecerle quizá un intercambio económico respecto a producto igual visionado, igual efecto sobre una sociedad? Probablemente sí. Ese sujeto, ese artista estaría utilizando como medio los visionados de personas que no les pagaron para obtener recursos por otro lado. Seguramente sí. Entonces ahí esta relación de codependencia no es plana y se expande mucho más allá que simplemente el hecho de yo consumo gratis este video, entonces estoy satisfaciendo una necesidad espiritual, fin, sino mi consumo también le puede generar réditos a otro. Hago parte de una cadena de codependencias. Ok, para terminar esta introducción entonces al libro de Rafael Gutiérrez Girardot, va a decir, esta noción, esta característica, estas características más bien, el hecho de que la humanidad se mueva de manera anfibia entre dos mundos, el de la tradición cristiana y el ateísmo ilustrado, el hecho de que esté enredada con la realidad vulgar, el hecho de que quiera elevarse con ideas eternas y el hecho de que tenga una creciente autoconciencia de su dependencia de otros, va a ser denominado por Hegel, dice Rafael Gutiérrez, prosa del mundo. Y esa prosa del mundo va a ser, y Rafael Gutiérrez lo trae de una, va a ser la sociedad burguesa, es la sociedad en la que nos desenvolvemos. Una sociedad que se consolida, sobre todo a partir de procesos revolucionarios, que se afianza a través de una interpretación o cuestionamiento del capitalismo, pero de ahí no se sale, es decir, está el capitalismo como horizonte, o lo criticamos o vamos hacia él, pero separarnos de él nos va a quedar muy difícil, y en esa sociedad burguesa el artista, sobre todo mientras más heterodoxo sea, va a ser visto como problemático o como antisocial. Yo paro acá esa introducción. Entonces ahora sí, iban a preguntar, por favor.